Voy a comenzar, ya comencé a grabar, nada más les aviso. Les quería pedir que porfa prendan sus cámaras, pero no es obligatorio. Em, Vamos a empezar con los que estamos para ser fieles a la puntualidad. Y bienvenidos. Continuamos con nuestro curso de Introducción a la Lógica y a la Filosofía de la Ciencia y hoy vamos a comenzar con la parte filosófica. La parte lógica fue como propedéutica a esta. La idea era que tengamos como nociones y conceptos para hablar de filosofía con un poquito más de noción. Y bueno, hoy vamos a tratar otra vez de la filosofía de la ciencia. La profesora soy yo, Elena Augeon. Vamos a empezar con una introducción a la filosofía de la ciencia. Vamos a ver algunas preguntas que ya vimos en la clase segunda, creo, en la primera, sobre filosofía de la ciencia, el método científico y las teorías y las hipótesis, una pequeña historia de la filosofía, la falsificación y la verificación y el progreso científico. Entonces comenzamos con introducción a la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Sócrates. He aquí lo que me llena de perplejidad y no acierto a comprender suficientemente. ¿Qué puede ser la ciencia? ¿Encontraremos una respuesta a esta pregunta? ¿Qué contestáis vosotros? ¿Quién de nosotros será el primero en hablar? Esto es una parte de un diálogo de Platón, de un escrito de Platón. Entonces les quiero preguntar a ustedes, según ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿Alguien se anima a dar su definición de ciencia? No tiene que ser rigurosa ni... Pero a ver, ¿qué es? Juan. Eh, Permiso. Eh, Podría ser considerado un conjunto de conocimientos sistemáticos que buscan explicar, digamos, siguiendo ciertos métodos, explicar algunos aspectos del mundo, de la realidad, eh, y proponer este tipo de explicaciones de forma, digamos, que pueda ser discutida, corroborada, por decirlo de alguna manera, y en ese caso, digamos, confirmada o tenida por válida, aunque sea temporalmente. En cualquier caso, se podría considerar como un conjunto de conocimientos provisorios, revisables, perfectibles, que tratan de dar cuenta sobre aspectos de la realidad. Ok, muy bien. Gracias, Juan. ¿Alguien más se anima? Ok. Pero muy bien, Juan. Dijiste prácticamente todo lo que es importante. Entonces puede ser la actividad de generar y organizar conocimientos científicos sobre un cierto ámbito de la realidad. Este tipo de conocimiento es distinto al ordinario, pero complementario a él. También se entiende como ciencia el conjunto sistemático y organizado de conocimientos científicos de un cierto ámbito, que permite la explicación de hechos que han tenido lugar o la predicción de los que aún no han ocurrido. Proviene del latín scientia, que significa conocimiento o saber. A su vez es posible que tenga una raíz indoeuropea en skei, que significa cortar, por lo que el origen de la palabra nos llama a separar, a definir, a distinguir una cosa de otra. Según la Real Academia, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En saber o erudición o habilidad, maestría o conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Por ejemplo, la ciencia del caco. El caco era un ser mitológico que le había robado unas reses a Hércules.
y entonces la ciencia del caco era la ciencia de ser un ladrón astuto, porque él, para que no se den cuenta de que él había robado, muy rápidamente hizo que las reses caminaran hacia atrás para que no dejaran huellas. Entonces, eso. En el diccionario de filosofía de Nicolás Bañano, que les comenté que era el diccionario un diccionario de filosofía muy confiable, que tiene como prácticamente todos los conceptos más importantes y la extensión no es tan grande. Entonces, nada más buscan esto en internet y funciona como un diccionario normal. De la A a la Z buscan la palabra que les interesa y les hace como una pincelada general. Según este diccionario, un conocimiento que influye en cualquier modo o medida una garantía de la propia validez. De aquí la limitación expresada con las palabras en cualquier modo o medida, a fin de hacer aplicable la definición a la ciencia moderna, que no tiene pretensiones de absoluto, pero con el concepto tradicional de la ciencia es el que incluye una garantía absoluta de validez y es por lo tanto como conocimiento el grado máximo de la certeza. Lo opuesto a la ciencia sería la opinión. Podemos distinguir entre ciencias formales. ¿Quién me nombra una ciencia formal? Está fácil. La lógica, La lógica, ok, súper. ¿Y otra? la matemática, Las matemáticas, súper. También podemos distinguir las ciencias naturales. ¿Quién me nombra dos ciencias naturales? física, biología, Ok. ¿Y las sociales? ¿Quién me nombra dos ciencias sociales? sociología. Sociología, Ok, sociología. Ok, con una baja. Ahora tenemos un nuevo compañero. ¿Qué busca la ciencia? La ciencia busca explicar la realidad. Otra compañera. Predecir acontecimientos futuros, reconstruir acontecimientos pasados y aplicar los conocimientos obtenidos. Entonces ahora les pregunto otra vez, ¿qué es la ciencia? ¿Quién se anima a definir la ciencia luego de lo visto? ¿Ok? ¿Creen que ciencia y tecnología son la misma cosa? no, creo, no, en realidad sin saber mucho, pero creo que la tecnología es lo que implementa la ciencia de manera práctica. ¿Ok? ¿Alguien más? Gracias. No, no son lo mismo. Tienen de alguna manera competencias diferentes. Una, por un lado, busca de alguna manera explicar estos aspectos de la realidad y la otra busca proveer medios para resolver ciertos problemas y a su vez transformar aspectos de la realidad. ¿Ok? Según este autor, la principal ocupación del científico es encontrar el modo de hacer las cosas, mientras que la del ingeniero consiste en hacerlas. Tienen propósitos diferentes. La primera trata de ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad, mientras que la segunda de proporcionar medios y procedimientos para satisfacer necesidades, pero ambas son interdependientes y se potencian mutuamente, así que tenían razón. ¿Qué es la filosofía? ¿Quién se anima? Ningún voluntario. Y no Eh, era que los filósofos buscaban la verdad antiguamente. Ok, ok, entonces son buscadores de la verdad. ¿Qué más son los filósofos? bueno, la filosofía puede ser entendida desde un punto de vista cognitivo como un área del conocimiento humano que trata de dar explicaciones generales sobre la realidad, el mundo, la sociedad, los seres humanos mismos,
y eso de forma, digamos, racional, sin tener o sin ceñirse a la tradición, a la autoridad, etcétera, sino que recurriendo a estos criterios racionales y a su vez teniendo en consideración las otras áreas del conocimiento humano. Por eso de repente se puede hablar de una, no sé, interacción entre filosofía y ciencias, por ejemplo. Ujú. Dale, súper, gracias Juan. ¿Alguien más? Bueno. El primer filósofo que se encuentra en los manuales, Tales de Mileto, estudiaba la naturaleza para encontrar el primer principio, el origen de las cosas, pero también por un interés monetario. Previó una excepcional temporada de olivos y se volvió rico. Entonces la filosofía sirve para volvernos ricos. No, mentira. Eh, Está presente, el punto es que está presente en la vida cotidiana y sirve para pensar y lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué es la filosofía? Para empezar, no es una disciplina para aprender de memoria y olvidarnos después. Nos toca sacar nuestras propias conclusiones y seguir nuestro propio camino, pero con cierta rigurosidad, con lógica. Viene del griego philos, que significa amante o amigo, y sofía, que significa sabiduría. Tiene que ver con el deseo de conocer, pero de una forma particular. La filosofía es racional, se basa en argumentaciones lógicas y observaciones de la experiencia, sistemática, sus conocimientos están ordenados y no se admiten incoherencias, crítica, nada se da por sentado, se buscan las razones para aceptar o rechazar un conocimiento. Nace con la maravilla y la escuela de Mileto en el siglo VI a.C. Se les ocurre ir más allá de las explicaciones mitológicas. En realidad ahí hay como un debate porque eh, otras sociedades también pensaron y también tuvieron cosmogonías que son como la idea teórica de cómo es el mundo que nos rodea, pero se supone que solamente en Grecia se dieron las condiciones para que la filosofía se desarrolle como una disciplina eh, que tenga estas características, que sea racional, que sea sistemática y que sea crítica. Les tengo una pregunta. ¿Quién o cómo es un filósofo, según ustedes? No hay no hay respuestas equivocadas. A ver, María Estrella. Y bueno, como una característica principal, alguien que se cuestiona, alguien que reflexiona sobre un tema en específico, eh, que conoce y que trata de conocer más, básicamente. Una idea muy vaga, pero... Ok, sí, está súper bien. ¿Alguien más? Yo veo dos filósofos porque dice quién. Entonces son Juan Roberto y Alan. ¿Y cómo son ellos? Bueno, son gente que les gusta investigar, que les gusta conocer más, se ponen a estudiar todo el santo día y siempre están buscando problemas donde pensar para solucionarlos. Ok, muy bien. Así son los dos compañeros. Ok, el que lo dice lo es, dicen. Entonces, a ver, todos los hombres y todas las mujeres son filósofos. Según este autor, hace una reflexión y dice que todos los hombres y todas las mujeres son filósofos, o cuanto menos tienen prejuicios filosóficos. Estos prejuicios son teorías que inconscientemente se han absorbido de manera acrítica de su ambiente intelectual o de la tradición. Y ese es el punto de partida de la filosofía. Se parte de dudas con el objetivo de un sentido común crítico más próximo a la verdad. Y esta es una reflexión de un señor que se llama Karl Popper, que van a ver en profundidad con el profesor Fabricio en los próximos días. Y ahora que ya somos un número un poquitito más grande, les quería decir que es súper mega importante que el sábado sean puntuales, porque por el tema tratado va a haber como, es importante que le den seguimiento, porque si no van a llegar a mitad de la clase y es muy posible que se pierdan. Entonces es súper mega importante que sean puntuales el sábado. La actitud, entonces sí, estoy de acuerdo con la compañera Diana en el que
todos somos filósofos, en cierta medida. Después depende de qué entendamos por filosofía, porque yo tengo colegas que me matarían porque dicen que no todos somos filósofos. Entonces, ese es un debate, pero para otra sede. La actitud filosófica es problematizadora, la filosofía cuestiona, es interdisciplinaria, no se limita a un ámbito, es clarificadora, busca clarificar las cuestiones, aunque nos digan que es lo contrario, y práctica, tiende a buscar el buen vivir. Entonces, ¿qué es la filosofía? Ahora, dicho esto, ¿se les ocurre alguna reflexión sobre qué es la filosofía? La búsqueda. La búsqueda, ok. La búsqueda de darle sentido y entender las cosas, quizás. Profe, ese ¿sí? filósofo fue muy escueto. Explica un poco mejor. ¿Qué quiere decir búsqueda? Me voy a buscar 5.000 guaraníes, no sé. Hay que ser más explícito, compañero. De acuerdo. Qué prosaico, 5.000 guaraníes. No. Bueno, también puede ser la búsqueda de cómo conseguir 5.000 guaraníes o la búsqueda de qué significan esos 5.000 guaraníes. Yo lo que estoy preguntando es qué significa la búsqueda del compañero. Yo creo que me estaba refiriendo a la búsqueda de la verdad, del sentido de las cosas, del sentido de la vida y la búsqueda de la búsqueda con una D mayúscula. Muy bien, muchas gracias, compañero. Ok, gracias. Ok, el Tales de Mileto, de los Olivos, es considerado el primer filósofo, el primer astrónomo y el primer matemático, aunque esto es relativo. Pero se supone que, como ya dijimos, en Grecia fue donde se comenzó a ver los números no como una representación de la realidad, sino como una abstracción. También una consulta, profe, perdón, sí, una claro. consulta sobre ese primer... Nosotros que estamos acá en el occidente, consideramos a Grecia como la cuna de la filosofía. Sin embargo, también en Oriente existen filosofías milenarias y ciencias milenarias que nosotros, como nuestra base de toda nuestra cultura es grecolatina, entonces no la tomamos en cuenta. Entonces, este enunciado se toma como verdad. Es relativo. De hecho, lo puse porque me parece que es como muy occidentalizado, muy europeísta, pero filosofía, en cuanto a filosofía, se supone que realmente nació en Grecia. O sea, no fue antes. Antes sí había aproximaciones filosóficas. A ver, Juan. Sí, no, que Mileto era una colonia griega, pero ya está en la parte oriental, asiática ya, digamos, así que esto hay que tenerlo otra vez siempre en cuenta, porque decimos occidental, pero hay como estos matices. Mileto, repito, al igual que las otras grandes colonias griegas de donde primero surgen estos pensadores, estaban todos en la periferia y después recién llega a la zona central griega, por decirlo así, pero están en la parte asiática. Y por supuesto, seguramente quizás hayan tenido las influencias persas, egipcias, En etcétera. el pensamiento también, o sea, al final no se puede dividir tan claramente. Diana. Lo que pasa, compañero Juan, ¿es Juan Roberto o Juan o Roberto? Juan Roberto, pero... Juan Roberto, lo que pasa es que Grecia, así como estás diciendo, era un conjunto inmenso de islas, totalmente separadas y encima eran independientes entre sí. Pero todo eso es conocido en el mundo como Grecia, la Grecia antigua, y entonces la Grecia antigua era considerada europea, por eso nomás. Pero sí, pero geográficamente es correcto lo que estás diciendo, pero políticamente se la considera dentro de Grecia, y Tales de Mileto se le considera griego. Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo, muy interesante todos, y gracias por participar, me pone contenta. La distinción entre ciencia y filosofía no existía, y ambas son saberes racionales y sistemáticos que buscan verdades y comparten el mismo objeto de estudio.
el mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué las diferencia? ¿Qué diferencia la filosofía de la ciencia? A ver, ¿quién se anima? No hay respuesta errónea, ¿verdad, profe? No hay. Bueno, entonces yo me animo a lanzar una. A ver. Entonces, la ciencia siempre necesita una comprobación y la filosofía no necesariamente. Una ciencia necesita una comprobación a través de un método. No sé, por lanzar algo. Bueno, un poquito Sí. puede ser. A ver, ¿quién iba a hablar? No, sí, simplemente para confirmar, digamos, o aportar, o no sé cómo decir ya, lo que decía Diana, que en realidad en la ciencia se supone que cualquier cosa que sea propuesta o avanzada por un científico debe ser objetivamente comprobable por medio de otros que pueden repetir lo que el mismo científico ha propuesto o demostrado, digamos. Mientras que en la filosofía, como bien sabemos, los filósofos tratan de temas que pueden ser muy abstractos y subjetivos inclusive, y que, de los cuales en realidad no podemos realizar experimentos que demuestren los conceptos. De la misma manera que la ciencia, al menos. Sí, en realidad tienen razón. Y depende de lo que se entiende por cada concepto, o sea, que se entiende por filosofía, que se entiende por ciencia y así sucesivamente. No hay una respuesta definitiva, pero sí les quería dejar con la semillita. En ese esquema, digamos, antiguo no tendría sentido esa diferenciación, serían lo mismo. Y bueno, después de la modernidad sí ya se podrían dar como notas características que señaló recién el compañero. Entonces ahí sí habría una diferencia entre grado de abstracción y métodos, digamos, de Comparación, quizá. corroboración, por decirlo de alguna manera. Sí, la otra cosa es que igual en filosofía no podemos decir lo que se nos ocurra. O sea, yo no puedo venir y decir que los Simpsons son azules porque el sol salió anteayer. O sea, tiene que ser una cosa razonada. A todo esto es muy interesante que varios CEOs, grandes gerentes de multinacionales, estudiaron filosofía y también el creador de los Simpsons. Y muchos artistas, o sea, realmente la tenemos mucho más presente de lo que solemos creer. Es que es la Entonces, profe, hay que estudiar filosofía para ser rico. ¿Está Ay, sí, bien? como decía Tales, como pensamos que podría haber dicho Tales. Claro. Bueno, al final depende de lo que uno haga con lo que, porque, no sé, a mí cuando yo decidí estudiar filosofía, todo el mundo me decía, hay otra muerte de hambre, que tampoco es cierto, pero hay como una vía en medio. Al final Si te diré yo cuando me metí al arte. Sí, al final depende de lo que Va a uno morirse de haga. hambre, dice, ¿verdad? Pero bueno, Aquí no estamos, es así. aquí estamos, pedaleando. Entonces, ¿qué es la filosofía de la ciencia? Es el estudio de la historia crítica, la estructura, los supuestos, los fundamentos y los límites de la ciencia. La filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía y es también algo que podemos llamar conocimiento metacientífico. El conocimiento científico es el producido por la ciencia, mientras que el metacientífico es el producido por la reflexión sobre la ciencia. Esto sería una metafotografía, para aclarar el concepto. Entonces acá hay una fotografía o una fotografía, porque alguien tomó una foto y en la foto hay gente tomando fotos. ¿Sí se entiende el concepto? Perfecto. Yo no entiendo. Oh, dijimos que la filosofía... La definición entendí, la foto no entendí. En la foto, alguien tomó la foto. O sea, damos por sentado que la foto no fue tomada de la nada. O sea, incluso si la tomó una computadora, hubo una computadora que tomó la foto. Entonces, la foto es una foto y adentro de la foto hay otra foto, porque hay un señor que está tomando una foto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto.
Sí, para algunos la filosofía de la ciencia es la formulación de cosmovisiones en base a la ciencia actual y sus teorías. O sea, la cosmovisión sería cómo se ve la teoría del mundo, de cómo funciona. Por ejemplo, antes de Copérnico, grosso modo, se consideraba que la Tierra era plana y que era el centro del universo. Entre paréntesis, los pitagóricos ya sabían que era redonda, muchísimo antes, pero ahí hubo un tema con la transmisión de la información. Entonces Copérnico decía que era plana y luego se afirma que es redonda y que es el centro del Sol. Perdón, después de Copérnico se afirma que es redonda y que el centro es el Sol. Más adelante se descubre que nuestro sistema solar no es el único. La filosofía de la ciencia no es historia de la ciencia, psicología de la ciencia, sociología de la ciencia o filosofía del lenguaje. Aunque sí se solapa con estas disciplinas. La filosofía de la ciencia no es historia de la ciencia. La historia es una disciplina de las ciencias sociales que reconstruye el pasado a partir de documentos y evidencias que son clasificadas, valoradas, interpretadas, cuestionadas y conectadas con otros hechos, mismas que se someten a un análisis crítico con la intención de comprender y explicar las dinámicas de las sociedades del pasado. La historia de la ciencia es una narrativa historiográfica que describe el proceso de transformación y evolución de la acción cognitiva humana. La filosofía de la ciencia no es psicología de la ciencia, que estudia la mente y el comportamiento humano con relación a la ciencia. Y tampoco es sociología de la ciencia, que es la rama de la sociología que estudia la ciencia en cuanto a institución y fenómeno social. Tampoco es filosofía del lenguaje, que consiste en una serie de reflexiones y análisis sobre las relaciones del lenguaje natural con el pensamiento y la realidad. Según ustedes, ¿a qué disciplinas corresponden las siguientes preguntas? ¿Hay algún patrón común de comportamiento individual asociado a la pérdida de confianza en una teoría en los periodos de crisis científica? Eso sería historia, psicología, sociología o filosofía del lenguaje. ¿Qué dicen? ¿Sociología? Sociología, ¿Psicología de la ciencia? Puede ser, pero es psicología. Podría ser sociología también, pero se refiere a la si es el conjunto de una sociedad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo influyó el descubrimiento del telescopio en el debate entre geocentristas y heliocentristas? ¿Dónde colocarían esa pregunta? Historia de la ciencia. Historia de la ciencia. Historia de la ciencia, ok. ¿Qué papel juegan las instituciones estatales en la constitución de las comunidades científicas? Sociología de la ciencia. Sociología. Sociología. ¿Llevan asociados los nombres propios, modos de conocimiento? Filosofía del lenguaje. Lo único que queda ya es filosofía del lenguaje. Por descarte. Por descarte. Y hoy por descarte también existe la definición de la filosofía de la ciencia. No es. Grande. Todavía no nos dijiste qué es. Estamos prestando atención. Ok, el interés de la filosofía de la ciencia es filosófico y su objeto es la ciencia. La filosofía de la ciencia tiene por objeto poner de manifiesto o hacer explícitos los aspectos filosófico-conceptuales de la actividad científica, esto es, elucidar conceptos fundamentales de la actividad científica como los de ley, contrastación, explicación o medición y reordenar conceptualmente o reconstruir esos sistemas de conceptos producidos por la ciencia que son las teorías científicas. Para algunos autores la filosofía de la ciencia es prescriptiva, o sea que da la norma de cómo debe ser la ciencia. Y para otros es sumamente descriptiva, o sea, no tiene que decir cómo debe ser. Para otras es ambas, y para otras es o ambas o interpretativa. Ahora vamos a ver preguntas de la filosofía de la ciencia, que fue las preguntas que vimos en la primera clase. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Ahora ustedes ya me pueden responder eso. ¿Quién se anima? ¿Puede ser pensar y reflexionar sobre la ciencia? Sí, es una respuesta y tiene sentido totalmente. Entonces, ¿qué es la ciencia? Eso también vimos. ¿Qué no es la ciencia?
¿Cuáles son los límites de la ciencia? Son otras preguntas. ¿Cómo se valida la ciencia? ¿Cómo creen que se valida la ciencia? Y como dijo el compañero, a través de un método comprobado objetivamente. Ok. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Sobre qué principios se basa el conocimiento científico? ¿Cuáles son los métodos de la ciencia? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es la inducción? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la inducción? Justo me acuerdo solamente de esta muletilla de que la inducción es pasar de lo particular a lo general, pero que no era eso, y el concepto, pero tenía que ver con un razonamiento probabilístico, de análisis de casos particulares. Ok, súper. ¿Y qué sería la deducción? ¿Quién se acuerda? Y lo contrario de lo que dijo Juan Roberto. Y de lo general a lo particular. Ok, bueno. Eso sería como lo que nos dicen siempre, pero sí. ¿Qué es el Sí. concepto científico? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo saber si una teoría es válida? ¿Cómo escoger entre dos o más teorías? ¿Qué es el progreso científico? ¿La ciencia nos define? La filosofía de la ciencia normativa o descriptiva, y así sucesivamente. Hay montones de preguntas. Perdón, profe, ¿qué son estas preguntas? Es para que nos hagamos una idea de a qué se dedica la filosofía de la ciencia. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Acaba de llegar una compañera. Entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Muchas veces es sinónimo de filosofía de la ciencia, pero por mucho tiempo se refería al conocimiento en general. Entonces, un concepto que para que tengan presente es el estudio del conocimiento. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Es la ciencia realmente confiable, absoluta? ¿Tiene competencia universal como fuente de conocimiento? ¿Debería, más aún, podría ser la guía para la vida? ¿Qué es exactamente la ciencia? La ciencia tiene límites éticos. De repente ahora con la inteligencia artificial se nos plantean muchos, hasta qué punto es correcto o que les demos libertad a la inteligencia, que le demos libertad a la inteligencia artificial, o por ejemplo en bioética hay un montón de preguntas. También hay problemas técnicos, según lo que hay a disposición. Algunos creen que a través de la ciencia eventualmente se podrá dar respuesta a todas las cuestiones, mientras que otros creen que siempre habrá espacios donde la ciencia no tendrá la última palabra, como la filosofía. Aunque hay muchos que dicen que la filosofía eventualmente va a dejar de tener sentido porque todas las respuestas van a estar dadas. Hay límites económicos, hay límites sociales, hay límites políticos. ¿De verdad se puede conocer la verdad? ¿Cómo escoger entre teorías? Por ejemplo, un límite económico interesante es el hecho de que hay muchos investigadores que no tienen dinero para sus investigaciones. Y hay muchas farmacéuticas que quieren hacer investigaciones, pero quieren hacer investigaciones que sigan el interés de ellos. No necesariamente en el resultado, que a veces también ese sería un problema ético, sino que quieren que se estudie una cosa específica y no otra. Capaz les interesa más entender cómo hidratar mejor la piel, que eso vende, a entender cómo curar una enfermedad que es rara, aunque sí haya un científico que esté interesado en eso. Y está el error humano, entre otros. Pero, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Nicholas Rescher que dice que no hay una ciencia perfecta, siempre habrá otras teorías. Dice que la ciencia no tiene por qué ser acumulativa, ya que tenemos pruebas de que no necesariamente sigue siempre el mismo camino. A lo que podemos llegar, en cierto sentido, es a una tosca consonancia entre las ideas científicas y la realidad misma. ¿Qué es un concepto científico?
Con esta pregunta se introducen otras, como ¿son los conceptos mentales o empíricos? Esa sería una pregunta, por ejemplo, que le interesa a la filosofía de la ciencia, pero que sería más de la filosofía del lenguaje. O ¿se aplican al mundo real o son el mundo real? ¿Necesitan de un sujeto? Me atrevo a decir en palabras de Díaz Molines, que tiene en la bibliografía, que los conceptos nos permiten identificar, diferenciar, comparar los objetos de los que consta el mundo real, que son abstractos y que no son palabras. Para simplificar, podemos decir que un concepto es una forma de raciocinio humano a través del cual se expresan los caracteres generales de las cosas. Lo anterior era para que veamos que sí tiene sentido indagar al respecto, ya que en filosofía las cosas no se dan por sentadas. Ahora, ¿cómo se valida la ciencia? El conocimiento válido es el saber aceptado o reconocido como verdad por una comunidad científica o social de acuerdo con criterios específicos. Y los criterios de validez suelen ser la objetividad, es contrastable con la experimentación y la observación, que es lo que decía Juan al inicio, es intersubjetivo, también lo dijeron ustedes. No empieza de cero, debe confiar en lo construido, debe tener coherencia lógica, aplicación práctica, no necesariamente que nos sirva para la vida, sino que tenga una aplicación práctica en su propia teoría. O sea, si define que un objeto puede caer, que ese objeto prácticamente que se aplique a una situación de la vida práctica. Y el método científico. Ahora vamos a ver el método científico, teorías e hipótesis. ¿Qué creen que es el método científico? ¿Alguien sabía? Puede ser, en un sentido genérico, una especie de conjunto de reglas que se utiliza para estudiar algo. Qué sé yo, si es una cuestión fáctica, entran, digamos, estas famosas nociones de observación, descripción, hipótesis, corroboración, entre otras cosas. Y si es, digamos, referida a cuestiones formales, por supuesto, todo lo que nos estuvieron mostrando ahí con respecto a la lógica, todo lo que tiene que ver con la evaluación de coherencia y demás. Ok, de acuerdo. El método científico puede ser un proceso lógico para verificación de un tema de la realidad. Sí, también. También. El método científico es un método de investigación principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser científico debe basarse en la medición y la experiencia y estar sujeto a la lógica y evitar las falacias. Lo tenemos Profe, más... perdón. Sí. La definición del método científico, porque tiene, no, es medio tautológico. El enunciado está en la definición. Un poquito, pero El depende. método científico es un método raro. Es verdad, tienen razón, pero es un método. Es un método de investigación, es un mecanismo de investigación, también podemos decir. Pero muy bien, estamos prestando atención, estoy muy contenta. Ok. Gracias. Lo tenemos más o menos presente desde el siglo XVII. Consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis para formular teorías. Es uno de los principales garantes de conocimiento científico. Aún así, si bien hay bastante consenso en su uso, no todos los autores lo definen del mismo modo. Y algunos, como Feyerabend, hasta creen imposible definirlo o incluso que exista. El método científico consiste en la identificación del problema, la recolección de datos, la formulación de hipótesis explicativas, la deducción de las consecuencias, la comprobación de las consecuencias. Con el profesor Fabricio van a ver este tema en mayor profundidad y la aplicación de la teoría. ¿Qué es una teoría? ¿A quién se le ocurre qué es una teoría?
No. ¿Es algo que no está comprobado todavía? Es algo que no está comprobado, es algo que está comprobado. ¿Qué es una teoría? ¿Quién quiere leer? Y puede ser también que esté comprobado ya, porque un conjunto de conceptos, abstracciones y reglas obtenidas a partir de la observación y experimentación con la realidad empírica. Formula los principios a partir de los cuales pueden explicarse los fenómenos de la realidad. Muy bien. Sí, en el conocimiento común sí puede ser algo que no está confirmado todavía. Decimos, es una teoría, como diciendo, puede ser, pero puede no ser. Y en ciencia normalmente es porque ya se vio que funciona, pero igual que sea una teoría, implica que puede haber otra teoría mejor dentro de unos años. Entonces tampoco lo hace definitivo. Las teorías científicas son explicaciones sistemáticas, pueden poseer una forma lógica y abstracta, pero no necesariamente. Se trata de construcciones mentales o imaginarias, pero no de suposiciones o invenciones, sino que están fuertemente sustentadas en la observación, la replicación experimental y la comprobación empírica. No tienen nada que ver con valoraciones subjetivas, posiciones estéticas o con la voluntad misma de los investigadores, sino que se guían por la objetividad y el método científico. Suelen actualizarse con el tiempo a medida que se perfecciona el saber científico y se inventan nuevos instrumentos. El conocimiento científico es el resultado de la teorización. Teorizar se puede entender como la generación de saber. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién se anima a definir una hipótesis? ¿Hipótesis a la 1? ¿Hipótesis a las 2? Ok. Supongamos que ocurre un fenómeno inesperado y que los científicos, acudiendo a su entendimiento de las leyes conocidas de la naturaleza, se apresuran a proponer razones de por qué y cómo ocurre dicho fenómeno. Estas suposiciones son, obviamente, racionales e informadas y constituyen hipótesis científicas. Algunas serán ciertas, otras no, y ello se definirá mediante la experimentación. ¿Qué es un modelo? ¿A quién se le ocurre que puede ser un modelo científico? Ok. Es una representación de un sistema o ciertos fenómenos. Para ser aceptado debe funcionar de manera análoga al fenómeno que representa y explicarlo correctamente, además de poder predecir. Un modelo científico también es un puente para conectar una teoría científica con un fenómeno, porque ayuda al desarrollo de la teoría desde los datos y la pone en relación con el mundo natural. Aquí tenemos dos modelos, el de Ptolomeo y el de Copérnico. Aquí la Tierra era el centro y aquí pasa a ser el Sol el centro. Entonces una hipótesis es una idea o proposición sobre el mundo natural que puede ser probada por experimentación o observación. Mientras que una teoría es una explicación coherente para un gran número de hechos y observables sobre el mundo natural. Un modelo son representaciones físicas conceptuales o matemáticas de un fenómeno real que es difícil de ver directamente. Mientras que una ley es una descripción de un fenómeno natural que se muestra verdadero de manera invariable ante determinadas circunstancias y condiciones. Ahora vamos a ver una pequeña historia de la filosofía de la ciencia. Y vamos a empezar con una breve historia de la ciencia. Comienza con la observación, como ya dijimos, y la maravilla de los antiguos humanos. Eventualmente comienzan a identificar problemas y a elaborar hipótesis, pero por mucho tiempo no experimentan formalmente, aunque sí experimentan, pero no tienen un método claro, y comienzan a relacionar las causas con los efectos. Por mucho tiempo la filosofía y la ciencia no se independizaron. La experimentación llega en el siglo XVI, principalmente con Galileo Galilei. Es aquí donde la filosofía y la ciencia se independizan. Y la ciencia moderna no nace hasta los siglos XVII y XVIII. Consideramos tres momentos esenciales: la física aristotélica, el método científico y la teoría de la relatividad y la física cuántica.
Ahora vamos a ver una brevísima historia de la filosofía. Se considera que inició recién en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Aquí los primeros filósofos buscaban el principio elemental del universo y lo identificaban a cosas como los elementos. Estos estaban antes que Sócrates y por eso se los llama presocráticos. No estamos seguros si Sócrates existió, porque no dejó nada escrito, pero sabemos de él gracias a Platón y otros autores. De lo que sí estamos seguros es de que su figura marcó un antes y un después en la filosofía. Con influencia de Sócrates surgieron Aristóteles y Platón, los dos grandes pensadores de la Edad Antigua. Para los griegos, la physis era el universo entero, y el tecné se distinguía por haber sido creado por el hombre. También tenemos a los sofistas, que eran escépticos y relativistas. Contrarios a ellos eran Platón y Aristóteles. A grandes rasgos podemos decir que para Sócrates, en lo que respecta al conocimiento, este es posible y se llega a él a través de la mayéutica, interrogación donde se busca no dar cosas por sentadas. Y lo comparaban con un mosquito molesto, porque decían que él hacía preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y la gente se terminaba hartando. Pero su objetivo era llegar a la esencia de las cosas. Platón pertenece al siglo IV a.C. Se cree que fue discípulo de Sócrates. A Platón se le considera dualista epistemológico, porque él separaba el conocimiento en dos, por eso dualista. Doxa, que era la opinión del mundo visible, y el episteme, que era el verdadero conocimiento del mundo de las ideas, porque para él había dos mundos, el mundo visible y el mundo de las ideas. Aristóteles fue discípulo de Platón. Para Aristóteles el conocimiento se abstrae a partir de la realidad, que sí se puede conocer. Luego tenemos el periodo helenístico que comienza tras la muerte de Alejandro Magno y Aristóteles en 1322 y 1323, para culminar con la Edad Media antes del periodo moderno. La filosofía se divide en varias ramas: la filosofía general, la ética, la filosofía de la religión, la filosofía de la mente, la lógica, la estética, la filosofía política, la metafísica, la filosofía de la ciencia o epistemología, que a su vez se divide en filosofía de las matemáticas, filosofía de la física, filosofía de la biología, de la psicología, del lenguaje, de la sociología, de la antropología, entre otras. La mayoría de las personas no nos preocupamos de estas preguntas la mayor parte del tiempo, pero casi todos nos preguntamos a veces: ¿para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Tradicionalmente esas preguntas las contestaba la filosofía, pero la filosofía está muerta. Y esto lo dice Stephen Hawking, que es un científico que falleció hace no mucho. ¿Qué piensan de esta afirmación? ¿Creen que la filosofía está muerta? Y esa es una forma de hacer filosofía. Ese es un punto. Podemos discutir si es una buena forma de hacer filosofía, pero su afirmación es una afirmación filosófica. Es una afirmación totalmente filosófica. Entonces ese es el primer modo de rebatirlo. Comparto lo que dice Juan Roberto, perdón, porque si nosotros decimos que la ciencia, que era lo que decía Hopkins, que a través de la ciencia íbamos a conocer todo, nunca llegamos a conocer totalmente todo. Entonces, siempre va a estar presente ahí la filosofía para explicar esa parte que no estamos conociendo. Claro. Entonces, para mí no está muerta la filosofía. De acuerdo. Tal vez en este mundo tecnológico en extremo, se la quiera matar, o por lo menos decir que está agonizando. Pero es believe it or not. De acuerdo. Me gusta la reflexión. Como dijeron ustedes, hay una falla porque al hacerse esas preguntas está filosofando. Además, el conocimiento científico presupone la concepción filosófica realista que permite los conocimientos científicos. Podríamos estar en una matrix sin saberlo y el conocimiento ser imposible para nosotros. Dijo Anaxágoras, un filósofo presocrático: al principio todo era confusión.
Luego le llegó la razón y lo redujo al orden. ¿Qué creen que significa esta frase? ¿Alguien? A ver, nuestro filósofo, a ver, nuestro filósofo. Digan algo. Yo creo que esto se refiere más al el principio, que todo era confusión, se refiere a la explicación de la cosmología, ¿verdad? Y luego llegó la razón, llegó la ciencia, y entonces empezó supuestamente a dar estos conocimientos, y ese en teoría es el orden. Amén de que los, ¿cómo se dice? Los griegos eran netamente racionalistas y todo se reducía a la razón y al conocimiento. Claro, o sea, imagínense, yo una cosa que siempre me imagino es ser un niño en la antigua Grecia y creer los mitos o la religión de ese momento, y que alguien tire que caiga un trueno, que caiga un trueno, no, que caiga un rayo y que se escuche un trueno, y asustarme todo mal, porque entonces lo que hace la ciencia es ponerle orden a eso que antes era en ese sentido, yo lo veo. Así mismo, profe. Premisa: los límites entre ciencia y filosofía y otras filosofías no son netos, y además se afectan la una a la otra, aún no hay. Hasta los tiempos modernos había una disciplina similar. Se trataba de una filosofía de la naturaleza. Un poco porque la filosofía todavía no se había dividido del todo de la ciencia, porque la ciencia no se había independizado. Entonces era más una filosofía que se ocupaba no de la ética, por ejemplo, sino que se ocupaba de la naturaleza. Entonces era en cierto sentido la filosofía de la ciencia de ese momento. En el mundo antiguo se razonaba sobre el conocimiento, los alcances, los límites del conocimiento humano y su función. Por ejemplo, Platón y Aristóteles influyeron en la geometría euclidiana. Se limitaban a la observación, la experimentación no estaba en juego con rigurosidad. Luego se buscaba la causa por inducción e imaginación y se la explicaba. En general, en la Edad Media, entre los siglos V y XV, se mantienen los pensamientos antiguos que eran considerados casi verdades absolutas. Es de resaltar que también en este periodo se confunde ciencia con religión. También durante la Edad Media se comienza a dar reflexiones sobre una primera filosofía de la ciencia propiamente dicha. Van un poco más allá de la observación, inducción, observación, a la observación, técnicas de inducción, observación, prestando atención a cómo llegar a los principios explicativos. Ahora vamos a ver ejemplos de la aproximación al método de la Edad Media. Tenemos a Duns Scoto, que introdujo el método del acuerdo. Se ve el número de casos que ocurre un fenómeno, las circunstancias que se dan en cada caso, y se identifica aquello que está presente en todos los casos. Guillermo de Ockham, que aportó el método de la diferencia. Si se puede demostrar que hay una circunstancia que está presente cuando está presente el efecto y no está presente cuando no está presente el efecto, se puede concluir causa y efecto. ¿Les puedo preguntar si les sale que estamos grabando? ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Sí, sale. Perfecto. Sí, sale. Sale y me asustó, porque es importante para que lo puedan volver a ver, o para los compañeros que no pudieron venir. Después tenemos el principio de parsimonia o la navaja de Ockham, como criterio de formación de conceptos. Entre dos teorías explicativas se elige la más simple. Dicen que se llama navaja de Ockham porque Ockham le quería cortar las barbas a Platón para que su filosofía ya no tenga efecto en la filosofía actual de aquel momento. También tenemos a Grosseteste, que junto a Bacon introdujeron la contrastación con la experiencia, y Grosseteste introdujo una cosa muy interesante que fue la falsificación. Si una hipótesis implica una primera falsificación, si una hipótesis implica consecuencias y se puede demostrar que las consecuencias son falsas, entonces la propia hipótesis debe ser falsa. La oscuridad de la Edad Media, saben que siempre se dice que la Edad Media era un periodo oscuro, que el conocimiento no proliferaba, es relativa,
porque Aristóteles, que era la verdad absoluta, sí fue discutido. Para Aristóteles la inercia, por ejemplo, no existía. Cuando lanzábamos un objeto, cuando empujábamos un objeto, debía detenerse. Él decía que se tenía que detener de una, pero eso no ocurre, el objeto se sigue moviendo un poquito más. Entonces se desafió la idea aristotélica con el concepto de ímpetus, aparte de las cosas que vimos del método. Un movimiento temporal del objeto que va perdiendo fuerza, que es el precursor de la teoría de la inercia. Bacon, entre los siglos XVI y XVII, hace una crítica a la teoría aristotélica, la considera acrítica. Dice que hacía generalizaciones indebidas y que le faltaban definiciones. Descartes, también entre los siglos XVI y XVII, decide hacer tabula rasa de todos los conocimientos anteriores. Dice, yo no puedo confiar en que todo esto sea verdad, entonces lo que voy a hacer es ir descartando hasta llegar a algo de lo que esté seguro. Y llega a la conclusión de que solo se puede estar seguro de que hay un sujeto que piensa. De ahí, cogito ergo sum, el famoso pienso, luego existo. Aristóteles decía que entre dos objetos, el más pesado cae más rápido. Eso se da, por ejemplo, en el caso de una pluma, pero no porque sea más liviana, sino porque baila. Pero Galileo, también entre los siglos XVI y XVII, se da cuenta que no tiene que ver con el peso, sino que tiene que ver con la gravedad. Ya en el siglo XVIII tenemos al señor Kant. La lógica para él todavía aristotélica y perfecta, y se refiere en parte a las reglas del entendimiento. Entonces no es solamente la lógica que vimos, sino que él habla de las reglas del entendimiento humano por la relacionada a la razón. Él se pregunta, ¿qué se puede conocer? Habla de proposiciones analíticas, que no agregan conocimiento al mundo, y sintéticas, que sí traen conocimiento. Y a priori, que son necesarias y universales con independencia de la experiencia, y a posteriori, que son contingentes y particulares y solo se las conoce por la experiencia. Las matemáticas, por ejemplo, para él son sintéticas y a priori. Para él el conocimiento es posible. Podemos conocer representaciones de la realidad donde el objeto se nos da a través de la intuición, y podemos conocer un objeto a través de esas representaciones. Así es cuando lo pensamos en conceptos. Él integra lo empírico con lo racional. Los conceptos pueden ser puros o empíricos. La intuición pura y a priori es el espacio-tiempo, y los conceptos puros son las categorías a través de las cuales entendemos la realidad. Dicho más simple, hay un primer paso, que es recibir los objetos, y un segundo paso donde se ordena lo recibido mentalmente en conceptos. Produjo una revolución en el pensamiento porque el sujeto que conoce tiene un rol en lo conocido, ya no es pasivo. En el siglo XVII se produce la revolución científica, que impacta la economía, la política, las relaciones, la imagen metafísica del mundo y las ideas sobre el método científico. Cae la concepción bíblico-aristotélica y se inicia la ciencia moderna. En los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, algunos como Galileo, Newton o Darwin reflexionaron sobre las implicaciones filosóficas de sus teorías. También inicia una preocupación por el método. En lo que se refiere a las matemáticas, tenemos a personajes como Descartes, Leibniz y otra vez Newton. Esto permite hacer modelos y predicciones. El positivismo, nacido en Francia a mitad del 800, da gran confianza a la razón. Busca desentenderse de la tradición y confiar en el progreso científico. Esto influye en el positivismo lógico que veremos pronto. Al margen les cuento que Einstein de joven quiso estudiar filosofía, y muchos representantes de la física cuántica también sabían de filosofía. En los últimos 200 años maduró la filosofía de la ciencia, pero recién en el siglo XX se volvió filosofía de la ciencia en cuanto tal. Esto de la mano del Círculo de Viena, que eran unos compañeros de universidad que comenzaron unos amigos. En este periodo ocurrió la profesionalización de la ciencia. Antes no se miraba la experimentación del mismo modo, y tampoco se veían disciplinas en proceso de formación como la química y la física, que estaban surgiendo, pero no se tenía conocimiento de lo que descubrían. Se construye una comunicación científica estable, se mira la experimentación, hay una interconexión entre distintas investigaciones y disciplinas que se conectan entre sí y comienza a desarrollarse con mayor rapidez. Se desarrollan también nuevas disciplinas y ramas de la ciencia.
En física tenemos el magnetismo, la electricidad, la óptica, que ya estaba, pero se desarrolla más, la termodinámica. En química se descubren sustancias, se las clasificaba, se veía su peso atómico, la síntesis química. La biología se independiza de Aristóteles y entra Darwin en escena. Inician las ciencias sociales. Aún existe el debate si son ciencia propiamente dicha. Se desarrolla la experimentación, las matemáticas y surgen las leyes. La ruptura de los límites de la experiencia, también se da la ruptura de los límites de la experiencia ordinaria y del sentido común. Se comienza a buscar la causa de lo observable en lo inobservable a simple vista. Por ejemplo, la comida cambia de color porque hay procesos químicos que no se pueden ver directamente. Los aparatos como telescopios y microscopios van más allá de lo observable y a veces hasta lo contradicen. Veamos la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. La visión mecanicista se acaba. ¿Cuál es la relación entre la realidad física y las teorías? ¿Cómo se determina la verdad o aceptabilidad de las teorías? ¿Cuál es el estatus de los modelos teóricos? ¿Qué papel se asigna a los modelos estadísticos? El rol de la filosofía es clarificar los problemas teóricos concretos, ya no dar contenido científico o una síntesis de contenidos. El desarrollo de la biología y de las ciencias sociales y el ambiente filosófico donde nace la lógica formal, la filosofía busca establecer las condiciones necesarias y suficientes para que un conjunto de afirmaciones pueda ser considerado ciencia, y nace la filosofía del lenguaje. ¿Quién se anima a leer esto? Desde el siglo XVI vemos así aparecer en 4 ocasiones una nueva organización de lo viviente, una estructura de orden cada vez superior. Primero, a principios del siglo XVII, la combinación de las superficies visibles. Después, a finales del siglo XVIII, la organización, la estructura del orden 2 que engloba órganos y funciones y termina por resolverse en células. Le sigue, a comienzos del siglo XX, los cromosomas y los genes. Finalmente, a mediados de este siglo, la molécula del ácido nucleico. Entonces ahí vemos cómo en una cosa específica va variando la teoría. Ahora vamos a ver el Círculo de Viena, que comenzó alrededor de 1920, también conocido como positivismo lógico. Maurice Schlick se le conoce como el fundador del grupo, y eran profesores de una materia que se llamaba Filosofía de las Ciencias Inductivas, porque eran inductivistas, eso lo vamos a ver ahorita. Es antimetafísico, el Círculo de Viena es antimetafísico, en el sentido de que no es especulativo. Consideran que las afirmaciones de la metafísica son incomprobables, susceptibles de ser obtenidas solo mediante la fuerza de la imaginación y que cometía algunos errores. Utilizaba el lenguaje natural, que habíamos visto que produce error. Creía en la lógica independiente de la experiencia y a eso le llaman imaginación. No son verificables y se basan en la sola intuición. Se supera la metafísica escolástica y metafísicas como el apriorismo. No se exponen oraciones filosóficas propias, sino que las oraciones solo se clarifican. No hay filosofía como ciencia básica universal junto a o sobre los diferentes ámbitos de la ciencia, y no hay reino de las ideas que esté sobre o más allá de la experiencia. Quieren distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia. El Círculo de Viena es inductivista, se basa en la verificación. Está influido por el empirismo, la ilustración, el utilitarismo y el libre comercio. David Hume ponía en tela de juicio a la metafísica porque no se basaba ni en las experiencias ni en la formalización lógica. Auguste Comte también quiere superar a la metafísica. El Círculo de Viena es empirista lógico. Para ellos el conocimiento científico es la suma de los hechos empíricos más la formalización lógica, también conocido como conocimiento a posteriori. ¿Qué era el conocimiento a posteriori? ¿Alguien se acuerda? Es el que se da después de la experiencia. Después, el que ya está comprobado. Correcto. Se preguntaron sobre los fundamentos de la física y esto los llevó a renovar la lógica. Se preocuparon de problemas epistemológicos y metodológicos de la física, así como los fundamentos de la lógica y de las matemáticas. También contagiaron a las ciencias sociales.
Buscaban una comprensión científica del mundo, clarificar los problemas como hacer filosófico. Profesaban la importancia de la verificabilidad. Un enunciado será considerado científico solo si puede ser constatado por hechos verificables. Se apoya en la tesis de que el conocimiento, en general, no puede rebasar el marco de la experiencia sensorial. Más adelante, Carnap lo cambió por controlabilidad. Un conocimiento es controlable cuando conocemos un método para su confirmación. El Círculo de Viena fue disuelto tras el advenimiento del nazismo en Alemania, ya que la mayoría de sus miembros eran judíos. Ya en Estados Unidos, Carnap, Neurath y Morris publicarán en 1939 la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada, que va a ser el último escrito del círculo. Ahora vamos a ver la falsificación y la verificación. La verificación. Este es un enunciado particular, un cuervo negro, un cuervo negro, un cuervo negro, enunciado general. Todos los cuervos son negros. Si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y si todos los A observados tienen la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B. ¿Qué es la verificación? Es la comprobación de la validez de un enunciado recurriendo a la experiencia. El principio de verificación es el criterio de validación de enunciados propuestos por el positivismo lógico. Un enunciado solo tiene significado cognitivo si su verdad o falsedad puede ser comprobada mediante observaciones empíricas. Con dicho criterio se pretendía deslindar lo que podemos considerar un discurso científico del no científico, del metacientífico o del pseudocientífico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la verificación? A ver, el Círculo de Asunción, que conteste qué es la verificación. Es la comprobación. Es la comprobación, sí. Es cuando en pocas palabras, es como la comprobación. Es cuando una cosa se puede verificar. Con la experiencia. Con la experiencia, correcto. Buen extra. La falsificación. Tenemos un enunciado particular, cuervo negro, 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 cuervo negro. Un ganadero localiza un cuervo blanco en Teruel. Los cuervos blancos son comunes en África, pero era para ejemplificar la idea. Entonces, críticas al Círculo de Viena. La verificación inductiva tiene un límite. ¿Cuántos cuervos negros debemos ver para concluir que todos los cuervos son negros? Y si hay un cuervo blanco que no vimos en la muestra, introduce la falsificación o falsación. Es imposible probar una hipótesis o ley general debido al problema de la inducción, y tampoco es posible aumentar su grado de probabilidad. La probabilidad es igual al número de casos favorables versus el número de casos totales. En un universo infinito sería siempre cero. Lo decisivo es que la hipótesis sea falsable o refutable. La mejor teoría, la que debemos aceptar, es aquella que ha resistido al mayor número de intentos de refutación. La falsificación. Potter afirma que para validar una teoría hay que refutarla por medio de un contraejemplo. Si no es posible refutarla, entonces es que por el momento es verdadera. Así ninguna teoría es verdadera de manera definitiva, sino simplemente que no ha sido refutada. El criterio, por tanto, para constatar una teoría no será de verificabilidad, sino de falsabilidad. Entonces, ¿qué es la falsificación? Círculo de Paraguay, o de Italia, o de Perú. ¿Cuántos países estamos? 3. Yo solamente hablé del Círculo de Asunción, disculpen los otros compañeros. Es que a mí me sale acá 4 compañeros, 2 compañeros y la profesora, Juan Roberto y Alan. Sí, no, sí, somos un poquito más. Hay gente de Italia, hay gente de Senegal, hay gente de Perú y de Paraguay. Entonces, ¿qué es la falsificación? La posibilidad de poder evaluar algo y refutar. Ok, correcto. Entonces, el progreso científico.
Esa es una pregunta o una afirmación que después se va a completar. Se va a completar, se va a completar. Ah, Ahora bueno. una pregunta. ¿Qué es el progreso científico? Ah, ahí estamos los mismos, Rael. Que contesten un poco los extranjeros para escuchar una voz diferente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién se anima a decir qué es el progreso? Sí. No hace falta que sea preciso, que sea filosófico, o sea, digan como sienten. Ok, el progreso es un retroceso. No, el progreso es el avance que va teniendo la ciencia a través del tiempo. Ok, la ciencia o cualquier otra cosa. Ir sumando teorías. Okay. Ya que estamos hablando de ciencia, ¿verdad? Puede ser progreso de comercio, puede ser progreso económico, puede ser progreso espiritual, muchas clases de progreso, pero acá hablamos del científico, ¿verdad? Aquí hablamos del científico, sí, que va sumando teorías, es que es cumulativo. Algunos piensan que el progreso científico es cumulativo, otros piensan que no es cumulativo, pero es interesante. Según la Real Academia, es la acción de ir hacia adelante. Avance, adelanto o perfeccionamiento. ¿Quién quiere? Voy a leer yo. El término designa dos cosas. Una serie cualquiera de hechos que se desarrollan en sentido deseable, o la creencia de que los hechos en la historia se desarrollan en el sentido más deseable, realizando una perfección. Para Bacon, ahora sí, ¿quién quiere leer? Un voluntario. El progreso era inevitable con el tiempo. Se podía esperar que la humanidad, lo mismo que de una persona en su vejez, más sabiduría. Esta sería una concepción teleológica, o sea que tiene un fin, el de la perfección. Ok. ¿Ustedes creen que es así? ¿Creen que el progreso científico es teleológico, que tiene un fin? Una finalidad, no un fin como final. ¿Qué creen? Yo sí creo. ¿Y cuál sería ese fin? ¿No te escuchamos, Diana? Perdón, que es ir para adelante, Ir ir sumando conocimientos, ¿verdad? Entonces, ese es el progreso científico para mí, por eso creo que es teleológico, okay, nuevo término. Entonces sería como que hay cada vez más información y que nos acercamos más a la verdad en tu concepción. ¿Tiene sentido? No sé si nos acercamos a la verdad, pero el conocimiento va cambiando a través de la historia y van apareciendo nuevas teorías, nuevas comprobaciones. Entonces tenemos que ir cambiando y sumando. Así nomás. De acuerdo. Darwin descubrió un transformismo biológico, interpretado de modo optimista y progresivo. O sea, para él las especies iban cambiando y se iban adaptando y se iban adaptando cada vez mejor. Entonces es interesante porque es como una especie de progreso natural. Es una modalidad de desarrollo de conocimiento científico según un desarrollo ascendente y acumulativo, una mejoría. Ya Platón observaba un problema. El tecné, la técnica crece, y así también la desilusión en su uso. Hay un declive de la humanidad. El progreso científico ha sido tematizado de varias maneras, como la observación de un carácter científico del progreso, el carácter acumulativo de saber que no está preconstituido como en la humanidad, como en la antigüedad, el carácter público y de utilidad social del saber, o sea, un progreso que hace que el saber sea útil, el iluminismo y el progreso científico que confiaban ciegamente en la razón y en el progreso científico, no sé si ciegamente, pero mucho, el darwinismo social, fisiológica destinación de la historia, el acercamiento a la verdad, en crisis el optimismo del progreso epistemológicamente y socialmente hablando, o sea, si hay una crisis, tener optimismo en que va a haber progreso, la visión del mundo ligada al progreso científico, la neutralidad científica,
Existen fundamentos absolutos para el conocimiento, nos podemos fiar de los sentidos. El mundo es lo que podemos observar directa o indirectamente. Los hechos son independientes al marco conceptual. Mi proposición puede ser verdadera hoy con la técnica presente, pero no mañana. Ahí la cuestión sería la definición de verdad. Conexión entre ciencia normal y revoluciones científicas. Eso vamos a desarrollar en la clase de sociología. Y ahora vamos a ver una entrevista a Rudolf Carnap del Círculo de Viena. Nun gibt es bekanntlich in den Wissenschaften ja einen Fortschritt. In der Philosophie ist das nicht unbedingt der Fall. Viele Philosophen lehnen ja sogar die Annahme eines Fortschritts in der Philosophie strikt ab. Gibt es nun Ihrer Meinung nach, Herr Professor Carnap, auch in der Philosophie einen Fortschritt, der dem, was man in den Wissenschaften als Fortschritt bezeichnet, entspricht? Ja, ich glaube, wir können da mit Recht von einem Fortschritt sprechen. Und das hängt dann eng zusammen mit der ersten Frage, die Sie stellt, nämlich über den wissenschaftlichen Charakter dieser Philosophie. Durch den wissenschaftlichen Charakter ist die Kooperation von verschiedenen Menschen möglich. Also die Philosophen sind nicht mehr so auf diese monologischen Philosophien eingestellt, wo ein Philosoph seine große Vision ausspricht in einem System und die anderen können das entweder akzeptieren oder liegen lassen, aber sie können nicht weiter daran arbeiten. In der Wissenschaft ist ja das Wesentliche im Fortschritt, dass verschiedene Menschen an derselben Aufgabe arbeiten können und die Generationen langsam weitergehen und ihre Ergebnisse einander sozusagen überreichen zur weiteren Verbesserung und Vervollkommnung. Und das ist jetzt in der Philosophie auch möglich durch die strengere Objektivität. Und ich glaube, man sollte hier auch anführen, sehr wesentlich dadurch, dass wir uns bemühen, eine bessere Sprache der Philosophie einzuführen. Eine Verständigung über den Sinn der Termini. Ja. Früher war das so, jeder Philosoph hatte seine eigene Terminologie und ein anderer schuf wieder eine ganz andere. Und alle waren stolz darauf. Ja, natürlich. Das ist eine individuelle Schöpfung, wie eine Symphonie, die einer macht, aber auch nicht der zweite, ein anderer Mann den zweiten Satz macht. Es gehört alles in die Kreation eines Individuums. Wir finden ja Zusammenarbeit nicht nur im Gebiet der Wissenschaft, sondern zuweilen auch in der Kunst. Zum Beispiel, wenn wir denken an die Erbauung eines Domes. Da besteht ein allgemeiner Plan für das Ganze, der zuweilen auch geändert wird, während der Bau im Gange ist. Und dann werden die einzelnen Teile des Baus durchgeführt und da wird großen Wert gelegt auf die handwerkliche Sorgfalt und Exaktheit. Ohne das würde der Dom ja zusammenbrechen. Und so glauben wir auch in der Philosophie muss das in dieser Weise geschehen, dass Zusammenarbeit möglich wird, indem eine genauere Ausbildung der Handhabung der Werkzeuge vor sich geht. Die Logik, glauben wir, ist das wichtigste Werkzeug der philosophischen Analyse. Das heißt aber nicht die alte, traditionelle Logik, die von Aristoteles stammt und im Mittelalter praktisch unverändert geblieben ist, sondern die moderne Logik, die mit Symbolen arbeitet. Da haben wir ein Instrument für exakte Analyse von Begriffen oder von Aussagen oder von Beziehungen zwischen Aussagen in einem System wie einer wissenschaftlichen Theorie. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts kam der deutsche Mathematiker Frege und dann zu Beginn unseres Jahrhunderts der englische Philosoph Bertrand Russell. Und die zeigten,
dass die ganze Mathematik auf die Logik reduziert werden kann. Das heißt, dass alle Begriffe der Mathematik definiert werden können aufgrund von logischen Begriffen und alle Theoreme der Mathematik zurückgeführt werden können auf die Grundsätze der Logik. Allerdings muss dann mit Logik nicht die traditionelle Logik, wie ich schon sagte. Ja, das ist die moderne Logistik oder mathematische, symbolische Logik. Ja. Und das ist also durchgeführt worden in gerade diesem Sinne. Zum Beispiel hat Frege gezeigt, dass die Begriffe der verschiedenen Zahlen, 1, 2, 3 und so weiter, rein logisch ausgedrückt werden können. Wenn ich sage, die Anzahl der Bücher auf diesem Tisch ist 2, so kann man das umformen in den folgenden Satz. Es gibt ein Ding, das auf diesem Tisch liegt und ein Buch ist, und ein anderes Ding, das mit dem ersten nicht identisch ist und auch auf diesem Tisch liegt und auch ein Buch ist, und kein anderes Ding, das auf diesem Tisch liegt und auch ein Buch ist. Das bedeutet dasselbe wie die Anzahl der Bücher auf diesem Tisch ist 2. Also das arithmetische Wort 2 ist hier definiert mit Hilfe solcher logischen Wörter wie alle, sind, es gibt und identisch. Solche Begriffe, die zu den Grundbegriffen der modernen Logik gehören. Und ebenso ist dann, aber das ist etwas kompliziert, die ganzen Operationen mit Zahlen, auch mit reellen Zahlen, imaginären Zahlen und so weiter, die Funktionen von Zahlen und so weiter, die ganze Theorie der Zahlen und ihrer Funktionen ist in dieser Weise auf der Logik aufbaubar. Ja. Darf ich nochmal, um vielleicht kein Missverständnis aufkommen zu lassen, bemerken, Frege war ja nun ein Mathematiker. Wenn man also sagt, die Philosophen haben es sozusagen fertiggebracht, die Mathematik auf die Logik zurückzuführen, könnte der Irrtum entstehen, ja, Frege, der das mitbesorgt hat, war ja Mathematiker. Aber Sie würden ihn in diesem Falle doch, weil es sich sozusagen um die Grundlagen handelt, als Philosophen im vorhin definierten Sinne bezeichnen. Die Logik ist ja immer als eine Aufgabe der Philosophie behandelt worden. Und es ist bemerkenswert, dass die neue Logik nicht von den professionellen Philosophen geschaffen wurde, sondern von den Mathematikern, die ein genaueres Instrument benötigten, um mit den sogenannten grundklaren Problemen der Mathematik ins Reine zu kommen. Ja. Und nun in der Geometrie ist die Lage etwas komplizierter. Da ist allmählich Klarheit geschaffen worden, die dahin geführt hat, dass wir heute klar sehen, dass das zwei ganz verschiedene Theorien sind, die beide unter denselben Namen Geometrie gehen. In beiden wird gesprochen von Punkten, Geraden, Ebenen, die Dreiecke mit Kreisen, alles das, die aber verschiedene Interpretationen haben. Es gibt eine Geometrie, die zur Mathematik gehört. Diese Geometrie handelt nicht vom physikalischen Raum, von dem Raum, den wir kennen und den Physik anwendet, in dem die Körper sich bewegen, nebeneinander liegen und so weiter, sondern die mathematische Geometrie handelt von einer abstrakten, formalen Struktur. Wird durch gewisse Definitionen aufgebaut, dreidimensional und stetig. Also sie hat gewisse Struktureigenschaften, die wir auch dem physikalischen Raum beilegen, aber die werden hier nur rein logisch ausgedrückt. Es wird nicht gesagt, dass es sich um Körper handelt. Und von dieser Geometrie müssen wir deutlich unterscheiden, die physikalische Geometrie. Die ist ein Teil der Physik. Die antwortet auf die Frage, welche Struktur hat der Raum, in dem die Natur findet. Ok, creo que ya pudieron ver como un poco. La idea de este video era que vean a un filósofo del Círculo de Viena hablando, estaba relacionado al progreso y les quería preguntar si entendieron algo. O si tienen algún comentario. Yo lo que entendí es que él hacía una comparación de cómo la matemática se basó en la lógica para poder explicar algunos conceptos, ¿verdad?
y también que con el tema de la geometría, eso se dificultó un poquito más, porque la geometría es la geometría euclidiana es la que representa los objetos visibles, pero hay otra geometría que no es euclidiana, pero eso ya no comentó él ahí, ¿verdad? Ok, súper, muy bien. Gracias, Diana. Okay, entonces ahora Einstein. Entonces, energía remanente de masa igual masa velocidad por velocidad de la luz al cuadrado. Ahora eso ya va a ser más complicado. No, sabes que va a ser más simple. Hoy me gustaría hablaros del cielo y de la tierra. ¿Y por qué de un tema tan filosófico? Pues porque hubo un científico, Isaac Newton, que fue capaz de combinarlos, de ver que los fenómenos que sucedían en la Tierra también sucedían en el universo. Hoy nos parece algo casi simple, ¿no? Porque pensamos que la física tiene que valer para todo. Pero en aquellos momentos no era algo tan trivial, ya que pensaban que la Tierra funcionaba de una manera un poco distinta a todo lo que sucedía en el cielo, en los astros. Pero no, resulta que Isaac Newton cuenta la leyenda que sentado en un jardín le cayó una manzana y pensó, el mismo motivo por el cual me cae una manzana encima es por el motivo por el cual la luna no nos cae sobre la Tierra. Él fue el que formuló la ley de la gravitación universal y durante mucho tiempo nos imaginamos la gravedad como una fuerza que ejercían las masas. Si esto fuera la Tierra y esto su satélite, la Luna, ambas masas ejercerían una fuerza una sobre la otra. La Tierra, al ser mayor, ejercería mayor fuerza, con lo cual la Luna acabaría orbitando alrededor de la Tierra, que es el fenómeno que observamos. Y durante mucho tiempo así entendimos la gravedad. De hecho, así nos la suelen explicar en la escuela. Pero a principios del siglo XX, gracias a las nuevas teorías de la relatividad, mezclando relatividad espacial y la gravitación, nos aparece un nuevo concepto, una nueva manera de entender la gravedad. Vamos a verla. Albert Einstein es conocido por su teoría de la relatividad espacial. En ella propone que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que son relativos. Lo que sí se convierte en absoluto es la velocidad de la luz, que es una constante del universo. Si combinamos la teoría de relatividad espacial y la de la gravitación, obtenemos una nueva manera de entender la gravedad, una teoría geométrica, es la teoría de la relatividad general. En ella, las masas y el espacio-tiempo, todo lo que nos rodea, las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo, van a jugar un papel muy importante. Vamos a verlo con un experimento utilizando una malla. Esta malla nos va a representar el espacio-tiempo. 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Desafortunadamente, con las cosas que tenemos en nuestra cotidianidad, es difícil representar estas 4 dimensiones. Así que nos vamos a creer este ejercicio de simplificación, que estas 2 dimensiones representan 4 dimensiones. Esta malla es nuestro espacio-tiempo. A este espacio-tiempo le vamos a incorporar una masa. Recordemos que teníamos la Tierra. Vamos a colocar la Tierra encima del espacio-tiempo y observaremos qué sucede. La masa deforma el espacio-tiempo. Le dice qué forma debe coger el espacio-tiempo. Por eso es una teoría geométrica. A su vez, el espacio-tiempo le dice a las masas qué movimiento deberían hacer. Si colocamos la Luna en nuestro espacio-tiempo, veremos que empieza a orbitar. La física teórica a veces es difícil de ser demostrada. Demostrar teorías como la teoría de la relatividad general no es algo simple, pero el año pasado le dieron al Nobel a la 4ª mujer en 120 años, Andrea Ghez, juntamente con sus compañeros,
por hacer pasos en esa dirección, por contribuir a demostrar la teoría de la relatividad general. Además, haciendo algo sorprendente, descubriendo un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. ¿Qué es un agujero negro? Pues vamos a verlo con nuestra malla, con nuestra nueva teoría de la relatividad general. Un agujero negro es algo con mucha masa, así que vamos a coger otra bola como la de antes, pero esta vez mucho más pesada. Si tenemos un objeto muy masivo y lo colocamos en el espacio-tiempo, lo que sucede es que nos genera una singularidad, un punto donde el espacio-tiempo se hunde y no deja salir nada, ni siquiera la luz. Por eso se llama agujero negro, porque de allí no sale nada, ni siquiera la luz. Es negro. Gracias a la ciencia y en particular a la física, cada vez conocemos mejor nuestro universo. Sabemos que vivimos en una galaxia espiral, en uno de esos brazos espirales. Ni siquiera estamos en el centro, porque en el centro hemos visto que hay un gran agujero negro. Sí, hay un lugar donde no sale ni la luz. Poco a poco iremos descubriendo muchas más cosas. Tenemos una galaxia... ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok, ahora vamos a ver otra cosa que está relacionada con Einstein y su fórmula y la teoría de la relatividad. Gracias por responder a los que respondieron. Cárgate. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a responder una de las preguntas que nos han hecho llegar. Esta pregunta la hace Ebrazu y dice: ¿a qué se refieren con distorsión del espacio-tiempo? He leído la paradoja de los gemelos, pero no la logro entender. Una excelente y muy entretenida pregunta. Primero que todo, déjame explicarte lo que es una paradoja. Una paradoja es una aseveración que en principio no tiene sentido o no tiene lógica, pero si se analiza detenidamente, tiene su razón de ser. O, como en la gran mayoría de las paradojas de la física, no son tal. Para entender la paradoja de los gemelos y la distorsión de espacio-tiempo de una manera lo más sencilla posible, tenemos que partir por un hecho y que tiene que ver con el movimiento relativo. Cuando nosotros vamos en el auto o en un tren o en el metro rápidamente, llega un momento en que si miramos al exterior y vemos a las personas, por ejemplo, en el andén, nos vamos a dar cuenta que pareciera que las personas son las que se están moviendo y no nosotros. Esto tiene que ver con el marco de referencia. Las velocidades que llevamos nosotros o que llevan otras personas tienen que ver con este marco de referencia. Yo en este momento siento que no me estoy moviendo, pero sin embargo, desde un cierto marco de referencia sí me estoy moviendo, por ejemplo, con la Tierra. Por lo tanto, las velocidades en ese sentido no son absolutas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Nos están diciendo, por un lado, que las velocidades pueden ser relativas según el marco de referencia, según dónde la esté mirando. Pero por otro lado, sabemos que la velocidad de la luz tiene que ser constante. ¿Qué pasa entonces? Algo tiene que cambiar para adaptarse a la velocidad de la luz. Y aquí es donde aparece el tiempo. Nosotros vivimos en un espacio de 3 coordenadas que nos delimita un cierto volumen. Sin embargo, para que la velocidad de la luz se mantenga constante, es necesario que algo le ocurra al tiempo y que el tiempo no sea un absoluto, sino que también dependa y sea relativo. La teoría de la relatividad de Einstein, al menos la relatividad especial, se refiere a que cuando viajamos a velocidades cercanas a la luz, el tiempo tiende a dilatarse. Esto quiere decir que transcurre más lento. Veamos entonces qué ocurre con el ejercicio mental de la paradoja de los gemelos. Supongamos que tengo aquí a 2 hermanas gemelas. Una de ellas se va a quedar en la Tierra y la otra va a viajar a velocidades cercanas a la luz a una estrella muy lejana. Eventualmente va a extrañar a su familia de la Tierra y va a querer volver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Debido a que ella viajó a velocidades cercanas a la luz, el tiempo se va a dilatar, es decir, va a pasar más lentamente. Esto significa que cuando llegue se va a encontrar con una hermana de mayor edad. Esto es un hecho y no constituye la paradoja de los gemelos, contrario a lo que se suele pensar. Ahora, ¿cuándo es que ocurre la real paradoja?
tiene que ver con el movimiento relativo. La paradoja implica lo siguiente. ¿Qué pasa si la percepción de la hermana menor es que en realidad la Tierra es la que se está alejando a velocidades cercanas a la luz? Eso es lo que ella observa. Cuando yo estoy detenida en cierto lugar y veo que algo se mueve, la otra persona puede ver que yo me estoy moviendo. Todo depende del marco de referencia. ¿Qué ocurre entonces? No debería ser al revés. Si esta hermana observa que la Tierra es la que se está alejando y ella está quieta, ¿por qué cuando vuelve a la Tierra es la hermana la que está de mayor edad y no ella? Esa es realmente la paradoja de los gemelos y en realidad tiene una explicación y una solución que fue dada por Einstein. La clave es la siguiente. La teoría de la relatividad especial funciona solo para marcos de referencia inerciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en casos en que no hay aceleración. Veámoslo en concreto. Si yo estoy viajando en el metro, llevo ya un tiempo viajando, voy a notar que las personas que están detenidas parecen ser las que se están moviendo respecto de mí. Sin embargo, cuando el metro se detiene y nuevamente vuelve a acelerar, yo recupero la noción de que efectivamente soy yo la persona que está acelerando. Voy a sentir ese empujón que me va a hacer notar que yo no estoy en un marco de referencia inercial, sino que estoy acelerando. La hermana más joven no está viajando en un movimiento uniforme. Está llegando a un lugar y si tiene que devolverse obligatoriamente, tiene que acelerar y desacelerar. Y esto implica que no es un marco de referencia inercial. Por lo tanto, no hay parado. Efectivamente, cuando la hermana vuelva, va a ser tu hermana terrestre la que esté más envejecida. Por lo tanto, recapitulando, la paradoja de los gemelos no involucra el viaje y que la hermana encuentre a su hermana más envejecida, sino que tiene que ver con cuál es la que está más envejecida. Y siempre va a ocurrir que va a ser la que se quedó en la Tierra en un marco de referencia inercial, ya que ella tuvo que acelerar y desacelerar para volver a la Tierra. El hecho de que el tiempo se dilate cuando viajamos a velocidades cercanas a la luz o a velocidades muy elevadas es un hecho y está incluso comprobado. En algunos casos se han lanzado aviones con relojes atómicos muy precisos y se ha visualizado y evidenciado la dilatación del tiempo. Sin embargo, a la velocidad que nosotros nos movemos, no alcanza a ser perceptible. Sin embargo, si llegásemos a viajar a velocidades cercanas a la luz, va a ocurrir que el tiempo va a pasar más lento. Esto es la única forma de mantener la velocidad de la luz constante según la relatividad especial. Ahora, si nos movemos a la relatividad general, tenemos que involucrar esta distorsión espacio-temporal que está dada por la gravedad. Y para eso les recomiendo que vean el video que realizamos sobre la definición de la gravedad. Espero que les haya quedado claro la respuesta. Ok, ¿se entendió? Más o menos. Bueno, pero a ver, ¿qué se entendió? No comprendí muy bien la paradoja de las mellizas, pero no, me cuesta. Okay. Me cuesta imaginarme una velocidad cercana a la luz, ¿verdad? Puedo entender la teoría, pero la práctica me cuesta. Sí, a todos nos cuesta, tranquila, estamos juntos en esto. Ah, no soy la excepción entonces. No, para nada. Bueno, pero eso era para acercarles a la teoría de la relatividad y ahora tengo una pregunta. Les voy a contar el contexto. ¿Es Einstein responsable de la bomba atómica? Resulta que la ecuación esta de aquí hizo que otros científicos puedan comenzar a pensar en la posibilidad de una bomba atómica. Fue una contribución mínima, o sea, es como decir que un matemático al inventar los números haya contribuido a la bomba atómica también. Es una contribución mínima. Pero en cierto sentido sí hizo posible el desarrollo de esa posibilidad. Entonces, ustedes, sabiendo eso, ¿ustedes creerían que Einstein fue responsable por la bomba atómica? O sea, ¿creen que
un científico es responsable por cómo se usa lo que descubre o lo que crea. Puede que Einstein haya contribuido a la bomba atómica, pero no fue responsable de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki. Ok. De acuerdo. Pero no se puede evitar el progreso de la ciencia. Sí, me parece una distinción interesante. A ver, Juan. Ok, iba a comentar que existen casos donde no se le puede atribuir esa responsabilidad y otros casos en los que sí, si alguien empieza a diseñar, no sé, la arma biológica más eficiente, por supuesto, si se usa para causar daño, va a tener responsabilidad, evidentemente, pero en el caso de Einstein, por ejemplo, no se le podría, a mi criterio, atribuir una responsabilidad directa. En todo caso, a los que participaron del proyecto Manhattan, ¿verdad? Creo Entiendo. que Einstein no estuvo ahí. No estuvo. Pero ahora vamos a ver, porque ahí se crea otra cuestión. Pero, por ejemplo, hace poco yo leí una noticia en la que una inteligencia artificial consiguió crear un montón de armas de destrucción química, de armas químicas. Y las personas que tuvieron que ver, ustedes piensan que las personas que tuvieron que ver con con el desarrollo de esa inteligencia artificial son responsables de cómo se vayan a usar esas armas químicas. Ahí tiene que ver ya la reflexión sobre la ética de la ciencia, ¿verdad? Entonces, el uso que se haga de la inteligencia artificial ya es responsabilidad de quienes lo utilizan bien o mal, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial puede causar daño, pero también contribuye a solucionar varias otras cuestiones de la vida del hombre. De acuerdo. Otra cosa que les quería comentar es que en 1939 un amigo de Einstein descubre que los alemanes, estábamos en la época de los nazis, se están acercando a entender cómo se hace para crear una bomba atómica, porque ellos ya sabían que era posible en teoría, pero no tenían idea de cómo. Entonces un amigo se va corriendo y le dice a Einstein, es posible que los alemanes descubran cómo hacer una bomba atómica, tenemos que hacer algo. Entonces le dice, lo que a mí se me ocurre que podemos hacer es que le escribamos una carta al presidente de Estados Unidos, en ese momento era Roosevelt, y en esa carta le vamos a decir, señor presidente, mire, la carta es esta. Señor presidente, mire, la situación es esta, es probable que los alemanes con su investigación estén cerca a crear una bomba atómica. Entonces le pedimos por favor que ustedes también comiencen a desarrollar un programa nuclear porque si está solamente en manos de ellos puede ocurrir una catástrofe. Y resulta que comienza la catástrofe, o sea, comienza la investigación. A Einstein no le dejan ser parte del proyecto porque como era alemán y era disidente, tenían miedo de que sea comunista, entonces lo consideraban un riesgo. Entonces él no llegó a ser parte del proyecto Manhattan, que fue el que sí desarrolló la bomba atómica, pero sí fue el precursor de que es probable que los Estados Unidos ya hayan estado pensando en el desarrollo nuclear antes de eso, pero cuando tuvieron como el chisme de Einstein, se apuraron mucho más. Y después de eso, lastimosamente, se dio en 1945 la bomba atómica, la aprobaron. Y en 1946 el Times le echó la culpa a Einstein por la bomba atómica, tanto por su contribución aquí como en su contribución acá. Y a lo mejor ahí es como un poquito más directo, pero él se arrepintió toda su vida. Es como algo a marcar. Y en realidad en este caso yo no sé, pero yo siento que si a mí me dicen que alguien puede destruir mi casa, voy a pedirle a la gente que puede hacer cosas para que mi casa esté mejor. O sea, es como, no sé, depende de cómo se define responsabilidad, ustedes qué dicen.
Claro, porque es problemático. Si, por ejemplo, hagamos un, no sé, un razonamiento contrafáctico. Si Einstein, sabiendo el chisme, no hubiese avisado y fuesen otros los que, o sea, se diese ese escenario que el amigo temía, entonces igual se le iba a responsabilizar a Einstein. Entonces es problemático nomás luego. Sí, es como un callejón sin salida. Claro, tanto si intervenía como si no intervenía. En cualquier caso se le iba a reputar nomás luego responsabilidad, en mayor o menor medida, ¿verdad? Bueno, era una reflexión que me pareció interesante hacerlas. Creo que es un poco más de sociología, pero me pareció que era interesante porque es como para tener un marco, aparte que estábamos hablando de Einstein, que eso nos ayudó a entender la historia de la ciencia. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción a la física cuántica y, y en eso estamos. Gracias por participar. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda, o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodara a Einstein.
no podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Ok. ¿Tienen preguntas, curiosidades, comentarios? Este es un mundo muy interesante, pero del que todavía, por lo menos mi generación, todavía no lo mastica muy bien. Sí, en realidad hay que ser científico o filósofo de la ciencia para estar dedicándose a eso, o sociólogo de la ciencia o historiador de la ciencia para estar dedicándose a eso todo el tiempo. O sea, no, a la gente que no está dedicada a la ciencia es normal que no nos sea tan intuitivo. Pero sí es como interesante que comencemos a tener las nociones porque está cambiando la realidad y no sé, yo me hice una resonancia magnética hace unas semanas y me parece súper interesante saber que en eso tiene relación la física cuántica. O sea, porque nos impacta en la vida, en el día a día. Y obviamente no vamos a ser científicos a no ser que perdamos la cabeza y se nos ocurra estudiar física, ¿no? Pero perdamos la cabeza en el buen sentido, con respecto a los físicos. Pero nada, les quería introducir esos conceptos porque era el tercer momento y también tiene implicaciones filosóficas, pero que creo que vamos a poder ver mejor en la clase de sociología. Y creo que podemos dar por terminada la clase. No sé, saben que quedamos entre 5. Comenzamos entre 3 o 4, luego terminamos siendo unos cuantos más y ahora fuimos perdiendo pasajeros. Somos los valientes entonces. Son los valientes que se quedaron hasta el final. Así que felicitaciones y les recuerdo, por si alguien ve el video después, que si van a la clase del sábado que por favor sean puntuales y eso, que la fuerza les acompañe y espero que esta clase les haya enriquecido algo. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, buenas noches.